Vamos a ver a continuación una segunda tabla de derivación. La primera pregunta es, ¿para qué otra tabla? ¿No tenemos ya bastante con lo que tenemos? Pues recapitulemos. Estamos aprendiendo a derivar funciones, es decir, dada una función, a hallar su función derivada, que es la que nos permite calcular la pendiente en cualquier punto, sustituyendo el valor que sea. Bien, pues hasta el momento sabemos derivar las funciones elementales, que era la primera tabla. Y sabemos derivar sumas, productos y cocientes de funciones, que eran las propiedades anexas a esa tabla. ¿Hay algo más que necesitemos aprender a derivar? Bueno, pues hay una operación entre funciones de la que aún no hemos dicho nada. Una operación de la que hablamos cuando estábamos introduciendo las funciones. Hablábamos de que las funciones se podían sumar, multiplicar, dividir y componer. Así que de lo que trata la siguiente tabla es de cómo se derivan funciones compuestas. Funciones construidas a partir de una función que hemos metido dentro de otra. Yendo al detalle, vamos a ver, en la tabla de derivación simple, al principio teníamos cómo se derivaba x a la n. ¿Qué pasa si ahora tengo en vez de x a la n otra función, una expresión, la que sea, elevado a la n? Esto sería un primer tipo de composición. Primero actúa la función f y luego actúa la potencia. ¿Cómo se deriva este primer tipo de función compuesta? F de x a la n. Bien, pues lo que hay que hacer es n por f de x a la n menos 1. Hasta aquí casi igual que si fuera x a la n. Pero la diferencia, lo que hay que añadir es por f', por la derivada de esa función. N por f de x a la n menos 1 por f'. Este f' va a ser en realidad la única diferencia entre la primera tabla y esta. De la tabla derivación simple a la tabla derivación compuesta. Otro tipo de composición. ¿Qué pasa si yo quiero elevar a en vez de a la x a una función? A era cualquier número. Primero actúa f de x y después actúa la exponenciación, a elevado a la función. ¿Cómo hay que derivarlo? Pues la derivación simple me decía a la x por neperiano de a. Bueno, pues aquí es a la f de x por neperiano de a y por f'. ¿Qué pasa si la composición en vez de con un número cualquiera es con el número de Euler? ¿Cómo se deriva e a la f de x? ¿Cómo se derivaba e a la x? Pues la derivada de e a la x es e a la x. Pues e a la f de x se deriva e a la f de x por f'. ¿Cómo derivábamos el logaritmo neperiano de x? Pues 1 partido x. ¿Qué pasa si ahora tengo una composición y tengo que hacer el logaritmo neperiano de una función? Pues 1 partido f de x por f'. Estamos añadiendo siempre f'. Es la única diferencia. Cuando multiplicamos por una fracción es normal poner lo que multiplica arriba, entonces el f' se tiende a poner arriba cuando hay fracciones, por eso podemos escribir simplemente f' entre f. ¿Qué pasa si queremos dividir el seno de una función? Primero la función, luego el seno, otro tipo de composición. Bueno, pues la derivada del seno de x era coseno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de f de x? Coseno de f de x por f'. Y lo mismo se puede hacer con coseno de f de x, la derivada será menos seno de f por f'. Tangente de f de x, pues 1 partido coseno cuadrado de f por f', que otra vez pongo arriba. O si se quiere usar la otra, 1 más tangente cuadrado de f por f'. Y la derivada de los arcos. Del arco seno, pues 1 partido raíz de 1 menos f cuadrado por f', que pongo arriba. Del arco coseno, menos 1 partido raíz de 1 menos f cuadrado por f', se pone arriba. Y la del arco tangente, 1 entre 1 más f de x al cuadrado, y por el f', que otra vez lo pongo arriba. Esta es la tabla de derivación compuesta, o la manera de derivar funciones construidas mediante una composición. Veamos para acabar un par de ejemplos. Mañana trabajaremos de forma intensiva esta tabla de derivación compuesta.
Primera función que nos piden derivar, logaritmo neperiano de este polinomio. Para saber exactamente cómo usar la tabla tenemos que razonar de la siguiente manera. En esta fórmula, ¿qué es lo primero que actúa? Si yo sustituyera un valor de x, ¿por qué operación u operaciones tendría que empezar? Pues si sustituimos un valor de x, lo primero que tenemos que hacer es sustituirlo en el polinomio. Pues esa primera actuación es la función que en la tabla está como f de x. Y después de haber sustituido en el polinomio, ¿qué operación hay que hacer? El logaritmo neperiano, es lo que se llama la función principal. Entonces, ¿cómo tenemos que buscar esta función en la tabla? Pues como logaritmo neperiano, función principal, de un polinomio que es la f de x. Logaritmo neperiano de f de x. Eso es lo que hay que buscar en la tabla. Primera función, segunda función o función principal. Bueno, pues si vamos a la tabla, el logaritmo neperiano de f de x aparece como su derivada f' entre f. Entonces, la derivada de esta función será f', la derivada de lo que hemos llamado f, la derivada del polinomio. Pues el polinomio lo derivamos como se derivan las potencias. 2 por 4x cubo, que es 8x cubo, menos 6 por 3x cuadrado, menos 18x cuadrado, y la derivada de 2x, 2 por 1, 2. Eso es lo que va arriba, f'. ¿Qué va abajo? La función f, la primera función, el polinomio. Pues abajo ponemos el polinomio, f' entre f. Esa es la derivada de esta función. Si yo quiero hallar la pendiente de esta función en el punto 4, 2 o 9, sustituyo en su función derivada 4, 2 o 9. Otro ejercicio. Derivar la función e elevado al seno de x. Bien, pues vamos a razonar de la misma manera. Si en esta fórmula sustituyera un valor, ¿cuál es la primera operación que haría? Pues lo sustituiría en el seno de x. El seno de x es lo que vamos a llamar f de x, primera función que actúa. Y después, ¿qué operación haríamos? Después haríamos la exponencial, e elevado a lo que nos hubiera dado. La exponencial es la función principal. Entonces, tengo que buscar en la tabla la exponencial, porque esa es la función principal. Tengo que buscar en la tabla e elevado a f de x, e elevado a lo primero que actuaba, que era f de x. Pues si vamos a la tabla a buscar e a la f de x, nos queda como derivada e a la f de x por f'. Entonces, la manera de derivar esta función será poner e a la f de x, e al seno, por la derivada de f', por la derivada del seno, que eso ya es la tabla simple, es coseno de x. Esta es la derivada de la función que me da el enunciado. Esta es la función que me permitiría obtener la pendiente en el punto que yo quiera. Bueno, pues insisto en que mañana dedicaremos la clase casi exclusivamente a hacer ejercicios con la tabla de derivación compuesta, siguiendo esta estrategia. Detectar lo que es f, lo primero que actúa en la fórmula, y lo segundo que actúa es la función principal que nos indica dónde hay que mirar en la tabla. Os propongo un ejercicio más, el 290. Hallar la derivada de esta función compuesta. Insisto en la estrategia, primero hallar f y luego función principal e ir a buscar en la tabla. Este ejercicio se añade a estos otros dos que también estaban propuestos. Derivar un cociente y derivar, sacar factor común y simplificar esta función. Bueno, pues esos tres ejercicios los haremos mañana. Por favor, me los enviéis a lo largo del jueves para que yo sepa si vais asimilando la explicación. Es lo que se llama el feedback. Y en la siguiente clase, aparte de corregirlos, como digo, trabajaremos mucho la tabla de derivación compuesta. Un saludo y buenos días.